Para ello, el objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de los contratos típicos regulados en la legislación nacional que corresponden a el contrato de comodato, contrato de depósito y el contrato de obra o empresa, especialmente la forma en que los mismos se pueden constituir. Estando entonces, entramos de lleno a ver todo lo referente a lo que es el contrato de comodato. Vamos a hablar entonces de sus generalidades en cuanto a que la palabra comodato viene o proviene del latín comodum. Comodum, que significa provecho, ¿verdad? Cuando uno está descansando diciendo me siento cómodo, ¿verdad? Porque uno está aprovechándose de ese acomodamiento que tiene, entonces uno se siente cómodo, ¿verdad? Como que se siente bien. Entonces dice la palabra proviene del latín comodum, que significa provecho. El comodato se puede definir como aquel contrato por cuya virtud una de las partes entrega a la otra una cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo o para determinado servicio con la obligación de devolverla una vez cumplidos estos. Durante el avance de la clase vamos a ver ciertos requisitos que caracterizan al contrato de comodato y que lo diferencian de los otros contratos civiles regulados en el Código Civil y que lo hacen propio de sí, ¿verdad? Porque en este caso dice una cosa no fungible, ¿verdad? La primera característica. Manuel Osorio define el contrato de comodato como el préstamo de uso. Ven acá, préstamo de uso, que es un contrato real consistente en que una parte, es decir, el comodante, el que va a dar, entrega a la otra, el comodatario, gratuitamente. Ven, aquí encontramos otra particularidad de este contrato. Entrega a la otra gratuitamente alguna cosa no fungible, ¿verdad? Mueble o raíz con facultad de usarla y obligación de devolver la misma cosa recibida. El contrato se perfecciona con la entrega de la cosa. Sacamos otra característica que lo diferencia bien plenamente a este contrato. Se perfecciona con la entrega de la cosa. El comodatario no puede hacer de ella un uso distinto del pactado en el contrato. Y a falta de convención expresa de aquel a que está destinada según su naturaleza o costumbre del país. Veamos y sigamos conociendo este contrato de comodato. Es también conocido doctrinariamente como préstamo de uso, ¿sí? Mediante el cual una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble no fungible, semoviente o para que sirva en él por cierto tiempo para cierto fin y después lo devuelve. El contrato de comodato se perfecciona con la entrega de la cosa, ya que el comodatario no puede hacer de ella un uso distinto del pactado en el contrato y a falta de convención expresa de aquel a que está destinada según su naturaleza o costumbre del país. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, hay diferentes definiciones que describen el contrato de comodato, el cual, ¿verdad? Viendo estas definiciones, concuerdan en la entrega gratuita, ¿verdad? De una persona a otra sobre un inmueble no fungible por cierto tiempo, ya por determinado tiempo, y que tienen la obligación de devolverlo. Y esta cosa que van a entregar se refiere a algo no fungible. ¿Ah? Ven cómo en esta definición encontramos muchas características. La otra es que, pues, como dice, un préstamo de uso. Le estoy entregando una cosa para que la use.
es decir, es un contrato traslativo de uso. Pero veamos cómo regula el Código Civil al contrato de comodato. La regulación legal de este contrato la iniciamos a partir del artículo 1957 del Código Civil. Ok, entonces veamos la legislación, cómo regula este contrato. Por el contrato de comodato establece el artículo 1957, una persona entrega a otra gratuitamente, ven los elementos, algún bien mueble no fungible o semoviente para que se sirva de él por cierto tiempo para cierto fin y después lo devuelva. Ven cómo el Código Civil tiene la propia definición y recoge varias particularidades de este contrato de comodato, ¿verdad? Y nos establece, ¿verdad? Dentro de ellas es una cosa no fungible que no puede sustituirse por otra, o sea, no es equivalente de su mismo especie y calidad. Es único en su tipo, ¿verdad? O sea, lo que yo entrego es lo que me tienen que devolver, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Bueno, sigamos con la clase. Y aquí es donde vamos a ver y vamos, ya les había mencionado yo en cuanto a las características del contrato de comodato, ¿verdad? Dentro de las características propias ya del comodato, ¿verdad? Que ya las hemos visto y que se reflejan en las definiciones que vimos hace unos instantes, nos dicen lo siguiente. Es un contrato real. ¿Por qué es un contrato real? Para que pueda hablarse de un contrato verdadero de comodato, es esencial que además de haber convenido las partes en los elementos fundamentales y accesorios del contrato, el comodatario, es decir, quien va a recibir, haya recibido una cosa mueble, no fungible o un semoviente, que son parte de cuál es el objeto entonces en este caso del comodato, una cosa mueble, no fungible o un semoviente. Y en tanto la entrega no se realiza, no existe el contrato. Veamos y recordemos que eran los contratos reales que están regulados también en nuestra legislación y este está en el 1588. 1588. Son consensuales, dice en el artículo 1588, son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales, dice, cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Entonces, este contrato por naturaleza es real. Y vean acá, esta característica lo diferencia de casi la mayoría de los contratos civiles, ¿verdad? Porque según el tenor de lo que establece el artículo 1518, ¿verdad? Que establece que los contratos civiles son particularmente solemnes, ¿verdad? 1518, sí, que establece, escuchen, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento. La mayoría de los contratos civiles se perfeccionan por el simple consentimiento. Este no. Ya. Este no. Este es un contrato real. Para que se perfeccione el contrato es necesario que se haga la entrega de la cosa, ¿verdad? Entonces caemos en que es un contrato real. ¿Ya? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Se requiere la entrega de la cosa. Entregándose la cosa, el contrato queda perfecto. Segunda característica. La esencia,
gratuidad, ¿verdad? La esencia del comodato es la gratuidad. Que el comodatario no asume ni puede asumir obligación o contraprestación alguna a favor del comodante para el uso de la cosa. La gratuidad entonces impera en este contrato. Transfiere el uso temporal. El comodato únicamente traslada el uso de la cosa. ¿Sí? Es un contrato traslativo de uso, pero es un traslativo de uso temporal. Me tiene que devolver a mí, ¿verdad? Vemos, entonces, transfiere el uso temporal. El comodato únicamente traslada el uso de la cosa al comodatario para que se sirva de ella para un fin determinado y por cierto tiempo. El comodante dice retiene el derecho de propiedad. Ven lo importante, aquí sí se retiene el derecho de propiedad, no como en el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Que se da el traslativo de uso también, pero aquí en el contrato de comodato, el comodante retiene, o sea, yo retengo esa propiedad, me pertenece a mí, ¿verdad? Dice, el comodante retiene el derecho de propiedad sobre la cosa y el comodatario solo obtiene la facultad de servirse de ella, por lo que no tiene el disfrute ni se beneficia con los frutos y productos de que ella genere, ¿verdad? Lo cual es útil para diferenciar el comodato del arrendamiento. Vean lo que les decía. Es útil, dice, para diferenciar en esta característica, ¿verdad? Diferenciar el contrato de comodato con el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque dice que solo obtiene la facultad de servirse de ella. Solamente puedo hacer uso de ella y servirme de ella. Pero no puedo disfrutar de los frutos y productos que ella genere, ¿va? Esos van a ser propios del comodante. En cambio, en el arrendamiento yo transfiero esto con todo el goce, uso y disfrute de lo que en él vaya a producir, ¿verdad? En el bien. Otra característica. Es un contrato intuito persona. Esto sí ya lo hemos visto en algunos contratos, ¿verdad? Esta característica. Es un contrato intuito persona. Las cualidades personales del comodatario, es decir, a quien se le va a entregar la cosa, son fundamentales para la celebración del contrato y el error en persona provoca la anulabilidad del contrato. 1259. Veamos qué dice el artículo 1259. El artículo 1259 establece lo siguiente. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo principal del mismo. ¿Ven? Se trata de la persona, porque si hay error, dice, invalidará el contrato, ¿verdad? Lo anulará. ¿Se recuerdan de las causas por las cuales se pueden celebrar los contratos? La anulabilidad en este caso. Veamos otra característica. Es unilateral o bilateral imperfecto. ¿A qué se refiere esto? La obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. En este caso estamos hablando entonces que es un contrato unilateral, ¿verdad? 1587. Cuando nos establece de que si los contratos son unilaterales. Y dice los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes, ¿verdad? Hacia eso se refiere.
En efecto, el comodante cumplió su obligación, solo quedan obligaciones al cargo del el comodatario. Es bilateral imperfecto, pues las prestaciones a cargo del comodatario no son inmediatas, sino diferidas y eventuales, ¿verdad? Hacia eso se refiere que es bilateral imperfecto. Otra característica del contrato de comodato, ¿verdad? Es que es principal. ¿Por qué va a ser principal? Porque subsiste, ¿verdad? Subsiste independientemente de cualquier otro y tiene existencia propia. Muy importante, ¿verdad? Estos contratos, como les digo, vienen a entrar dentro de la legislación civil, ¿verdad? Y a veces desconocemos las particulares, ¿verdad? Las particularidades de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces es importante, jóvenes, que reconozcamos estas características. Y en sí, el comodato, como les decía, tiene ciertas particularidades que lo hacen muy diferente a los demás. Es real. Es un contrato gratuito, ¿verdad? Y se tiene que saber hacer sobre un bien no fungible o un semoviente en sí, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Y la última, que es principal, la última característica, pues subsiste independientemente de cualquier otro y tiene existencia propia. Este comodato entonces no necesita de un tercero para nacer a la vida jurídica. Él solo puede subsistir. Por eso es que dice que es un contrato principal. No necesita de un accesorio para poder nacer a la vida jurídica. ¿Qué elementos encontramos en este contrato? Encontramos los siguientes elementos. Elementos personales, elementos reales y elementos formales. ¿Cuáles son estos? Vamos a ver. El elemento personal lo encontramos en el artículo 1958, que es el comodante y el comodatario, ¿verdad? 1958. Solo pueden dar en comodato el que tiene la libre disposición de la cosa, ¿verdad? Solo las personas que tienen en disposición la libertad de la cosa pueden darlas en arrendamiento. Perdón, en comodato. Y el arrendatario y usufructuario que no tenga prohibición. Veamos aquí, jóvenes, este artículo que es muy importante. Las personas que integran este contrato de comodato, ¿verdad? Y nos dice lo siguiente. Veamos, vámonos al 1693 que indica lo siguiente. Aquí habla sobre el poder, ¿verdad? Que deben de tener las personas para poder contratar. El Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica lo de otorgar los correspondientes documentos, ¿verdad? Entonces, en este caso, tanto el comodante como el comodatario necesitarán un poder general con cláusula especial para poder eh, comparecer en esta clase de documento. Pero vamos a ver. Aquí nos dice el artículo 1958, lo siguiente. Solo pueden dar en comodato el que tiene la libre disposición de la cosa. El propietario de ella, por decirlo así. Pero también puede dar en comodato y nos da la pauta, ¿verdad? Para que lo den en comodato. El arrendatario, es decir, quien está arrendando un inmueble, y el usufructuario, cuando estamos, que no tenga prohibición. Es decir, que en el contrato de usufructo, en el contrato de arrendamiento, si el arrendante o el usufructuante
no le prohíbe al arrendatario y al usufructuario, respectivamente, ellos pueden dar en comodato un bien mueble o una cosa, un semoviente, ¿verdad? Si no existe esa prohibición. Pues, si le existe, no pueden hacerlo. Entonces, veamos otra vez. Solo pueden dar en comodato el que tiene la libre disposición, el dueño de la cosa. Y el arrendatario y el usufructuario que no tenga prohibición. ¿Ah? Bueno, elementos reales. El objeto del comodato deben de ser cosas muebles no fungibles o semovientes. ¿A qué se refiere esto? Regresemos, gracias, al artículo 1957. Por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble no fungible. No fungible. No fungible, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estos bienes no fungibles? Nos vamos al 454 y 455 del Código Civil. Regresemos a Derecho Civil 2, cuando ustedes vieron toda esta clasificación de los bienes, muebles, inmuebles, semovientes, no semovientes, fungibles, no fungibles. Espero que todavía se recuerden. Y si no, pues bueno, refrescamos la memoria. ¿Qué dice acá? Artículo 1954. Los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie. Esos son los fungibles. ¿Ah? Entonces dice, y no fungibles, dice, los que no pueden ser reemplazados por otros con las mismas cualidades. O sea, no se pueden reemplazar, ¿verdad? Por otros porque son únicos en su especie, ¿verdad? Y vamos a los semovientes. ¿Qué son los semovientes? Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de las explotaciones de unas fincas se reputan como inmuebles. Entonces estamos hablando de animales prácticamente, ¿verdad? Esto quedaría bien claro en un comodato, ¿verdad? Préstame un caballo, bueno, está bien, te lo doy gratuitamente para un cierto tiempo, ¿verdad? Para que él se goce, pero me tiene que volver el mismo caballo, ¿verdad? Porque él es único en su especie. No puedo darle otro, si los animales, ¿verdad? A veces tienen un cariño especial, ¿verdad? En cuanto a las personas que son los dueños, ¿no? El elemento formal. No existe forma especial. Es decir, el Código Civil dentro del apartado de lo que regula el comodato no tiene o no regula una manera específica de cómo debe de realizarse el contrato del comodato. Cuando no lo regula, vamos a ir supletoriamente a la regulación de cómo son los contratos en sí. Entonces, en ese sentido, nos vamos a lo que regulan los artículos 1574 o más que todo las reglas, ¿verdad? Para contratar, que están a partir del 1574 al 1578. Y recordemos básicamente que establece, toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública, por documento privado o acta levantada en alcalde del lugar, por correspondencia y verbalmente, ¿verdad? También nos establece dentro de estos artículos, ¿verdad? Que el valor que exceda de 300 costales debe hacerse por escrito. Así también, si el contrato debe inscribirse o anotarse en algún registro, debe de constar en escritura pública, ¿verdad? Hacia eso se refieren básicamente estas reglas que están contenidos en el artículo, dentro de los artículos 1574 al 1578. Luego vamos a ver el plazo y destino. El artículo 1957 señala dos elementos esenciales del mismo. ¿Cuáles son? Uno, su temporalidad. Ese va a ser uno. Y otro, el fin del contrato, ¿verdad? Desglosemos otra vez este artículo 1957. Veamos que tiene varias cosas, ¿verdad? Por analizar.
Por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien no fungible o semoviente para que se sirva de él por cierto tiempo. No dice cuánto, pero tampoco dice que sea para toda la vida. Puede ser un mes, un año, 3 meses, 18 meses, 10 años. No lo especifica. ¿Mm? Por cierto tiempo. Y aquí dice, uno, la temporalidad, porque es por un tiempo. Y para cierto fin. ¿Para qué va a ser usado? ¿Verdad? Son dos elementos en cuanto al comodato, su destino, por el cual se va a crear, ¿verdad? ¿Ya? A eso se refiere el comodato. ¿Mm? Entonces dice, se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin, ¿ya? Y después lo devuelva. ¿Estaríamos ahí bien? ¿Verdad? Entonces, sigamos con la clase, ¿verdad? En cuanto a los elementos del contrato de comodato, ya los dejamos claros, ¿verdad? Entonces, veamos los derechos y obligaciones. ¿Cuáles son estos? Para el comodante, primero, la obligación principal del comodante es la entrega de la cosa al comodatario antes de la realización del contrato o simultáneamente con ella, ¿verdad? O sea, te entrego así como dicen algún dando, pajarito volando, ¿verdad? Entonces, hacia esto se refiere, ¿verdad? La principal obligación del comodante, del que da, es entrega de la cosa. ¿Por qué? Para que se perfeccione esta, ¿verdad? Para que se perfeccione el contrato. Puede ser antes de la celebración del contrato o simultáneamente en ella, ¿verdad? En el acto. 1810 del Código Civil. Esto nos habla sobre la entrega, ¿verdad? Veamos qué establece. La entrega de la cosa vendida puede ser real, simbólica o legal, ¿verdad? En este caso sí tiene que ser real, ¿verdad? Dentro de la entrega de la cosa, ¿verdad? Asimismo, dice el comodante asume la obligación de no obstaculizar o no impedir el uso de la cosa al comodatario. Es la obligación de no hacer. Vean cómo está aquí marcado. El comodante asume la obligación de no obstaculizar o impedir el uso de la cosa al comodatario. Por eso se la estoy dando. Y no debo de impedir que él la use, porque para eso es, ¿verdad? Es decir, como antes, para que usen la cosa por un cierto tiempo. ¿Ah? El comodante debe pagar los gastos extraordinarios indispensables que hubiera hecho el comodatario para la conservación de la cosa, ¿verdad? Artículo 1962 del Código Civil. Y veamos qué establece. Son obligaciones del comodante, específicamente. Avisar si la cosa prestada tiene algún vicio oculto, es obligatorio. Así como en el contrato de compraventa cuando vimos jóvenes, en cuanto a la cláusula de la declaración jurada de que la cosa que se entrega, el bien inmueble, no tiene saneamiento por evicción, ¿verdad? Que se da libre de gravámenes y en todo caso se obliga al saneamiento de ley. Aquí también tiene que haber esto, ¿verdad? Tiene que establecerse si la cosa dada tiene algún vicio, ¿verdad? Siendo responsable en caso contrario de los daños o perjuicios que resulten de los vicios ocultos, conociéndolos, ¿verdad? Si tenía conocimiento de ellos. No dio aviso al comodatario, ¿verdad? Es obligación del comodante hacer esto. Otra obligación, ¿cuál será? No pedir que lo que preste antes del vencimiento del plazo estipulado. O sea, si se lo di para un cierto tiempo, ¿verdad? No lo debo pedir antes de que este se venza, ¿verdad? Porque se supone que se está dando para un fin determinado y debe de cumplirse este fin, ¿verdad? Pagar los gastos extraordinarios indispensables que hubiere hecho el comodatario para la conservación de la cosa prestada.
comodante asume los riesgos de la cosa. Principio res perito dominio, ¿verdad? Es el comodante quien asume la pérdida si la cosa es destruida o dañada por los actos no imputables al comodatario. 1965. Veamos qué establece este artículo, perdón. Si terminado el comodato y requiriendo el comodante demora recibir la cosa, todo riesgo, ven acá, todo riesgo será a su cargo y deberá reembolsar, ¿verdad? Y deberá reembolsar los gastos que el comodatario hiciere para conservarla. Luego dice, entre los derechos del comodante está la restitución de la cosa, 1957, 1960, 1968, 1970 del Código Civil. Bueno, 1957 ya lo leímos, 1960 que establece, si fue tasada la cosa al entregarla, responderá el comodatario de la pérdida de ella aún por caso fortuito, salvo pacto en contrario, ¿verdad? Luego en 1968 dice, cuando se vea imposible devolver la cosa prestada, el comodatario, es decir, el quien recibe, quien tiene la cosa, entregará otra de la misma especie de calidad. Imagínense, que era el ejemplo, ¿verdad? Me prestaron un caballo para un viaje, ¿verdad? Que tenía que hacer, que tenía que pasar por un río X o qué sé yo, ¿verdad? Pero se perdió. Entonces, el comodatario entregará otra de la misma especie y calidad. No es el mismo, ¿va? Pero va a cumplir, ¿verdad? O el valor que le corresponda a elección del comodante, arreglándose a las circunstancias de tiempo y lugar en que debía restituirse. Si la cosa fue valorada al tiempo de la celebración del contrato, el precio que el comodatario devolverá será el valor que le dio, ¿verdad? Y la última es en 1970. Si la cosa fuere hallada por el comodante, podrá retenerla restituyendo el precio que se le dio o quedarse con este devolviendo aquella al comodatario. Hallándola un tercero, tiene el comodatario derecho a recobrarla como suya, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Si se pierde la cosa en la cual se le dio, ¿verdad? Si la encuentra el comodante, puede hacerse uso de ella, puede reservársela para sí y pues bueno, indemnizar al comodatario por esto, ¿verdad? Y si el comodatario la encuentra primero, debe de reclamarla como que si fuera de él, ¿verdad? A eso se refieren estos artículos. Ahí estábamos hablando de los derechos y obligaciones, ¿verdad? Hablamos primero de los del comodante y ahora vamos a hablar cuáles son los derechos y obligaciones para el comodatario. Perdón, jóvenes. El comodatario tiene el derecho de uso de la cosa. Artículo 1964 del Código Civil. Son obligaciones del comodatario cuidar la cosa prestada, emplearla en uso señalado por su naturaleza o por el pacto, siendo responsable de su pérdida o deterioro proveniente del abuso aún por caso fortuito. Hacer los gastos ordinarios que exija la cosa mientras dure el comodato. Devolverla, miren, esta obligación es bastante específica. Devolver la cosa en el término estipulado o después del uso determinado en el contrato sin más deterioro que el proveniente del uso ordinario de ella, ¿verdad? O sea, debe devolverla en buen estado, no destruida, ¿verdad? Porque estamos usando esa cosa, tengo que restituir la que es, ¿verdad? Hacia eso se refiere. El comodatario, dice acá en la diapositiva, tiene la obligación de cuidar la cosa, por decir, no la debe destruir. Emplear
la cosa y el uso señalados por su naturaleza o por el pacto, siendo responsable de su pérdida o deterioro proveniente del abuso, aún por caso fortuito. Hacer los gastos ordinarios que exija la cosa mientras dure el comodato. Devolver, dice, la cosa en el término estipulado o después del uso terminado en el contrato sin más deterioro que el proveniente ordinario de ella, ¿verdad? Y luego, pues bueno, veamos la terminación del comodato, ¿verdad? ¿Cuándo va a terminar este contrato de comodato? Y la ley nos establece las siguientes características o circunstancias en las cuales puede terminar el contrato de comodato, ¿verdad? (1963 y 1964) el Código Civil establece cuándo se va a terminar el comodato. 1963. Si el comodante necesita con urgencia imprevista la cosa prestada, ¿ven? Si yo que di la cosa necesito con urgencia esto que di, ¿viste? O si ésta corre peligro de perecer si continúa en poder del comodatario, podrá exigir que se le devuelva antes de cumplido el plazo o antes que se haya usado de ella, y el juez, según las circunstancias, resolverá lo que proceda. Ven, muy importante. Aquí sí es por causa mayor, ¿verdad? Si yo necesito eso por urgencia imprevista, ¿verdad? O está corriendo en peligro lo que yo di, puedo pedir que se me devuelva, se me restituya acá, ¿verdad? Antes de vencer el plazo. Ahí sí se puede dar, ¿verdad? Entonces una de las causas por las cuales puede terminar el contrato es por necesidad, ¿verdad? Por peligro. Por peligro sí puedo pedir la cosa, ¿verdad? Por peligro de que se pueda perecer, usted se pueda dañar, en fin, no sé, ¿verdad? A eso se refiere este, este artículo. El artículo 1964, ¿verdad? Son obligaciones y está dentro de las obligaciones del comodatario, ¿verdad? En el numeral 4, devolver la cosa en el término estipulado después del uso terminado del contrato, sin más deterioro que proveniente del uso ordinario de ella, ¿verdad? La doctrina señala, dice, además de las causales generales de terminación de los contratos, la nulidad o la resolución, etcétera, ¿verdad? Que vimos en su momento cuando tratamos, ¿verdad?, de ver la nulidad, la anulabilidad de los contratos, ¿verdad? Que que se dan por terminados también en este caso. Entonces vemos acá otras causas de resolución del comodato, como serían la destrucción o pérdida de la cosa y la muerte del comodatario, ¿verdad? Si se muere el comodatario, o sea, quien está usando la cosa, bueno, se termina el contrato, ¿verdad? Porque se le dio a esta persona, entonces se puede pedir la cosa y obviamente que vuelva al comodante, ¿verdad? Esas son las causas por las cuales puede terminarse el contrato de comodato. Por último, en este contrato, ¿verdad? Vamos a ver qué diferencias existen entre el contrato de comodato y el contrato de mutuo, ¿verdad? Que pues pareciera, ¿verdad? Porque se entrega una cosa para que el otro se aproveche de ella y después la restituya, ¿verdad? Pero veamos cuáles son las diferencias específicas. En el contrato de comodato, el comodatario debe devolver la misma cosa. Entonces veamos acá, la misma cosa debe devolver. La misma cosa que le fue entregada. Mientras que en el contrato del mutuo, el mutuario debe restituir otra, dice, pero en la misma especie y calidad. Entonces, en una es un bien no fungible y en otro es fungible, ¿verdad? Porque se puede sustituir por otra de la misma calidad. En una se debe devolver la misma cosa, lo que yo le di. En el contrato de mutuo se debe restituir otra, pero de la misma especie y calidad. Si a mí me prestaron 1,000 quetzales,
Yo no por fuerza tengo que guardar esos 1,000 quetzales, no, yo los voy a dar uso, le devuelvo los 1,000 quetzales, pero no son los mismos que él me dio a mí. En cambio, si en el otro me dieron, pues, el goce y disfrute de un animal semoviente, como les digo, tiene que ser el mismo, porque es la misma cosa, a eso se refiere. Otra característica, en el objeto que recae de ambos contratos, ¿verdad? Ya que en el contrato de comodato recae sobre cosa no fungible, es específico, mientras que en el contrato de mutuo recae sobre cosa fungible. Ven aquí, jóvenes, muy específico. En uno es sobre cosas no fungibles y en el otro es sobre cosas fungibles, ¿verdad? Diferencias muy marcadas. Y en el contrato de comodato radica la gratuidad, esencialmente gratuito, mientras que en el mutuo no. Aquí se puede pactar el pago de intereses, era lo que vimos, ¿verdad? Si yo voy a dar cierta cantidad de dinero por cierto tiempo, pues bueno, es mi dinero, puedo pactar intereses que me paguen, ¿verdad? La ley no me lo prohíbe. Entonces, ahí sí, en cambio, en el contrato de comodato, este por su naturaleza es esencialmente gratuito. Entonces, no puede haber pactación de intereses en este sentido, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Bueno, entonces vemos cómo el contrato de comodato viene a ser un contrato civil que tiene rasgos, diferencias, pues, características, perdón, que lo diferencian básicamente de los otros contratos civiles, en cuanto a que es un contrato real, es un contrato gratuito, es sobre cosas no fungibles, hacia eso se refiere, ¿verdad? Esta clase de contrato que es regulado en el Código Civil, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Bueno, ante ello, pues bueno, terminamos con dar las características, el fin y todo principales de este contrato de comodato. Entraríamos a ver el contrato de depósito. Es el segundo contrato de los tres que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, el contrato de depósito, entrando de lleno, veamos, dice, es el contrato en virtud del cual una persona depositario. Aquí estamos hablando de depositante y de depositario, ¿verdad? Es el contrato en virtud del cual, ¿verdad? Una persona depositario recibe de otra depositante una cosa con la obligación de conservarla y restituirla. Restituirla. El contrato de depósito es real. Ven acá también, ya hoy hemos visto contratos reales, ¿verdad? Porque se necesita la entrega de la cosa para su perfección, ¿verdad? Dice el contrato de depósito es real, pues se perfecciona mediante la entrega de la cosa, ¿verdad? Entonces vemos que eh, estos dos, el contrato de comodato y el contrato de depósito, son reales por excelencia, ¿verdad? El contrato de depósito es real, pues se perfecciona mediante la entrega de la cosa. Unilateral en cuanto de él surgen obligaciones solo para el depositario, salvo los casos excepcionales de depósito oneroso que algunas legislaciones no conocen, ¿verdad? Entonces, de entrada, ¿verdad? Ver que el contrato es un contrato real, es unilateral, ¿verdad? Puesto que surgen obligaciones solo para el depositario. Hacia eso se refiere. Vamos a ver la definición legal en cuanto al contrato de depósito. Por el contrato de depósito, en el artículo 1974, ¿verdad? La regulación del comodato está, perdón, del contrato de depósito está a partir del artículo 1974 al 1999 y nos establece el código en su artículo 1974 lo siguiente. Por el contrato de depósito, dice, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda. Ven aquí la diferencia. En el contrato de depósito, de comodato, perdón, era para el uso. Me lo daban para que yo lo usara. Aquí me lo dan para que yo lo guarde y lo conserve. Veamos otra vez.
Por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla, ven, esa es obligación de devolverla cuando la pida el depositante o la persona a cuyo favor se hizo o cuando la ordene el juez, ¿verdad? Entonces, ven, jóvenes, ¿quiénes pueden pedir que se devuelva ese depósito que estaba guardado y conservado? Tres personas. Ven, aquí el artículo lo dice. Con la obligación de devolverla cuando lo pide el depositante. Una, ¿verdad? O la persona a cuyo favor se hizo, ¿verdad? Dos. O sea, si yo digo, en el contrato de depósito, yo depositante entrego X y Y mercadería o lo que voy a entregar para que sea conservado, para que sea devuelto a un X persona. Podría ser. Entonces aquí cabería uno. ¿Quién puede pedir la devolución de la cosa, verdad, que fue guardada en depósito? El depositante o la persona cuyo favor se hizo o cuando lo ordene el juez. Tres personas, ¿verdad? Depositante, la persona cuyo favor se hizo y el juez. Importante esto. Entonces nos dice la definición legal de este, ¿verdad? Así se refiere. Sánchez Medal define el contrato de depósito como el contrato por el que el depositario, ¿verdad? Quien recibe, se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquel lo confía y a guardarla para restituirla individualmente cuando la pida el depositante. O sea, es más como un almacenamiento, ¿verdad? De la cosa mueble que se está dando. Vamos a conocer las características propias de este contrato de depósito, ¿verdad? Características. La primera, que es un contrato real. ¿Ah? Es un contrato real. El artículo 1974 indica que para que se perfeccione el contrato de depósito es necesario que una persona haya recibido de otra una cosa para su guardia y custodia y retribución, por lo que se concluye que el depósito es un contrato real. Se perfecciona contra la entrega de la cosa. Y ya vimos esto, ¿verdad? ¿Cuándo son los contratos reales? Cuando requieren la entrega de la cosa para su perfección. Eso lo vimos en el anterior, en el contrato de comodato. Y pues bueno, quienes se han unido recientemente a la clase, vamos a leerlo. Dice, son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean eh, perfectos y reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Entonces, vemos esto que en el contrato de depósito y en el contrato de comodato, ambos son contratos reales. Se tiene que hacer entrega de la cosa para que fue usada, ¿verdad? Y en el contrato de depósito, pues también, ¿verdad? Es necesario que se haga bien estipulado esto, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Por lo que concluye que el depósito es un contrato real que se perfecciona con la entrega de cosas. Así también viene el artículo 1810, que ya vimos en cuanto a los contratos reales, y 1975. ¿Qué establece en 1975? Vean, no es necesaria la entrega de la cosa cuando el que la tiene en su poder, es decir, el depositario, ¿verdad? Por otro título, acepta el depósito expresamente o en virtud del mandato de autoridad competente, ¿verdad? Si eso se refiere. No es necesaria la entrega de la cosa cuando el que la tiene en su poder, por otro título, acepta el depósito expresamente o en virtud de que el mandato de autoridad sea competente, ¿verdad? Así eso se refiere este artículo. Es un contrato oneroso. A diferencia del contrato de comodato que acabamos de ver, este contrato de depósito es un contrato oneroso. ¿Por qué? Porque se pactan, ¿verdad? Remuneraciones que deben darse, ¿verdad?
El depositario, es decir, quien tiene la cosa, tiene derecho a exigir remuneración por el depósito. Tiene derecho a exigir remuneración por el depósito, salvo pacto en contrario. Artículo 1977. Veamos qué dice. El depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito dado, ¿verdad? Salvo pacto en contrario. Si las partes no se pusieren no se pusieren de acuerdo, dicen, a ver, estamos en la 1977. El depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, salvo pacto en contrario. Si las partes no se pusieren de acuerdo, fijará el juez dicha retribución equitativamente según según las circunstancias del caso, dice, ¿verdad? Bueno, la onerosidad dice, esa virtud del depósito es normalmente un contrato oneroso, aunque, ¿verdad? ¿Verdad? Normalmente, excepcionalmente, existiendo un pacto expreso, puede ser gratuito, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Se me fue un ratito la pantalla, jóvenes, perdón. Aquí estamos. Bueno, entonces dice, la onerosidad ordinaria del depósito es consecuencia de la mercantilización del derecho civil y del hecho de que cada vez son menos comunes los depósitos civiles y se utilizan con frecuencia los depósitos mercantiles que son fundamentalmente onerosos. Entonces vemos que, pues bueno, eh, la mayor parte de los contratos de depósito ahora pues se manejan bajo el ámbito mercantil en cuanto a las leyes, las normas que regula el Código de Comercio, ¿verdad? Y dejan un poco atrás el contrato de depósito que está regulado en el Código Civil, ¿va? Con la creación, y lo vamos a ver más adelantito, de la Ley de Almacenes Generales y de Depósitos, vino está la importancia a la regulación que tiene el Código Civil en cuanto a este contrato de depósito en el código propio, ¿verdad? Así eso se refiere. Es un contrato bilateral. Dado que el depósito es normalmente oneroso y solo ocasionalmente gratuito, se está en presencia de un contrato sustancialmente bilateral y excepcionalmente unilateral, pues del depósito oneroso derivan prestaciones a cargo de ambas partes, en el caso del depósito gratuito, y dado que el depositante habría ya cumplido con su prestación al perfeccionarse el contrato, el depósito únicamente genera obligaciones y prestaciones a cargo del depositario, por lo que deviene la unilateralidad, ¿verdad? 1587, ¿verdad? Cuando son unilaterales y bilaterales, ¿verdad? Entonces quedamos establecidos que es un contrato bilateral. Excepcionalmente va a ser unilateral. Por norma general va a ser bilateral. Es un contrato principal o accesorio, ¿verdad? Hacia eso se refiere. El depósito normalmente existe por sí mismo, es independiente de otra relación jurídica entre las partes y por ello tiene calidad de contrato principal, pero es también posible y usual que el contrato de depósito sea accesorio de otro contrato que tendría la calidad de principal, pero por regla general igual decimos que el contrato de depósito es un contrato principal. Pero además debe tenerse en cuenta que en muchos casos, sin que exista un verdadero contrato de depósito, se entregan cosas para su guardia y custodia, y quienes las reciben asumen los derechos y obligaciones de los depositarios. No existe en estos casos un contrato principal o accesorio de depósito, pero las atribuciones y responsabilidades que los depositarios derivan del contrato de depósito son aplicables a estas personas: guardador, tutor, albaceas, inventores, etcétera, que tienen a su cargo bienes de menores y que, pues bueno, les pueden dar ese uso, ¿verdad? A que
mientras ellos no sean menores de edad, pues puede dar, ¿verdad? Si a eso se refiere. Un contrato de confianza, particularidad muy específica en cuanto a este contrato. ¿Por qué? La instituto persona, tradicionalmente dada la gratuidad del depósito y la intransferibilidad de los derechos y obligaciones del depositario, se consideraba que era un contrato de confianza, ¿verdad? Hacia eso se refiere, contrato de confianza. ¿Por qué? Porque yo voy a elegir a la persona a quien le voy a dar la guarda y custodia de los bienes. No voy a salir yo y digo yo, no, bueno, al que primero que aparezca le voy a dar la guarda y custodia para que me los conserve. No, se tiene que ver la calidad de la persona, por eso es intuito persona, ¿verdad? Porque se ve bien, ¿verdad? ¿A quién se va a dar, ¿verdad? Ese depósito, ¿verdad? Entonces dice, tradicionalmente da la gratuidad y la intransferibilidad de los derechos y obligaciones del depositario, se consideraba que era un contrato de confianza, pues era indispensable que se entregara una cosa a un tercero para su guarda, conservación e institución si no tenía plena confianza en su honestidad y madurez propios de este contrato, ¿verdad? La confianza que debe de haber para el actuar de esta persona, ¿verdad? Dice acá, es un contrato de custodia también. Estamos entre las características, ¿verdad? He aquí la esencia del contrato, ya que su finalidad es la prestación al depositante del servicio de custodia por parte del depositario. Este servicio de custodia tiende a asegurar al depositante la devolución a la institución de las cosas depositadas en el mismo estado en que las entregó con sus frutos y accesión, ¿verdad? Entonces, vemos acá que es un contrato propiamente para la conservación, para guardarlo, ¿verdad? Por eso dice, es un contrato de custodia. Elementos. ¿Qué elementos va a tener este contrato de depósito? Bueno, tiene el elemento personal que va a estar integrado o conformado por las siguientes personas, ¿verdad? El contrato de depósito requiere el consentimiento de dos personas, ¿verdad? Así eso se refiere. Requiere el consentimiento de dos personas. El depositante, de acá, y el depositario, quienes deben de tener capacidad legal y expresar su voluntad de vicios, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Los elementos personales que eh, ambas personas, tanto depositante como depositario, deben ser mayores de edad. Aquí no entra alguien un menor de edad que pueda actuar por sí mismo. Sabemos que los menores de edad actúan por sus representantes legales, ¿verdad? Los menores de edad incapaces. Entonces dice acá, el depositario debe aceptar expresamente del depósito mediante el recibo de las cosas en su calidad de depósito, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Bueno, entonces a eso se nos refiere. Los representantes de menores e incapaces no pueden, ven importante, no pueden dar en depósito bienes de sus pupilos sin necesidad de autorización judicial. Es decir, no pueden, pero si hay alguna necesidad, o sea, de veras que urge o una emergencia, pues la deben de requerir al juez, ¿verdad? En cuanto a que autorice que se puedan dar estos bienes para uso de otra persona, ¿verdad? Si eso se refiere. Dice, pues el depósito regular administrativo de dominio normalmente implica algún riesgo del depositario, ¿verdad? Si eso se refiere que para la boda, para la entrega, ¿verdad? De esto, sean mayores de edad. Vemos el elemento personal, el elemento real. El elemento real, el artículo 1974, nos vamos a la definición, otra vez dice, el Código Civil se limita a señalar que mediante el depósito una persona recibe de otra una cosa para su guardia y custodia sin mencionar si esa cosa debe tener alguna característica o ser de tipo especial. Entonces, ¿qué decimos acá, verdad?
qué dijeron los expertos en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces dice, la norma anterior puede ser ampliamente interpretada en el sentido que la obligación del depositario es de devolverla, lo que implica que debe restituir las obligaciones, debe restituir precisamente en el mismo bien en que fue depositado, y ello impide que los bienes fungibles pues puedan ser objeto de depósito regular a menos que individualicen e identifiquen, ¿verdad? Si a eso se refiere. Entonces, quedamos claros en que el elemento real pues puede ser una cosa, ¿verdad? Una cosa X, ¿verdad? Porque, bueno, la particularidad de cada caso, cada contrato civil pues va a definir a qué se refiere, a qué clase de cosas se refiere. Dada la finalidad del contrato, también se elimina la posibilidad de depósitos de los bienes incorporales, pues estos no pueden, dice, ser poseídos físicamente, y las obligaciones del depositante no podrían cumplirse correctamente en cuanto a estos, ¿verdad? Luego dice el artículo 1999 del Código Civil, nos refuta, que dice que declara nulo el depósito de dinero constituido en persona no autorizada por la ley, salvo prueba en contrario. Y de acá, el depósito de dinero en moneda corriente en las instituciones de crédito está sujeto a lo dispuesto en leyes especiales. Se presume nulo el depósito, ¿eh? Se presume nulo el depósito de dinero constituido en persona que no sea autorizada por la ley para recibirlo, salvo prueba en contrario, ¿verdad? Así eso se refiere. Características. El depósito, contrato de depósito es un depósito voluntario o contractual, ¿verdad? No, características no, clases de depósito. Vemos que hay diferentes clases de depósito. Hay depósito voluntario o contractual. ¿Cuál es este? Es el que se origina de la voluntad libre de las partes y en donde el depositante entrega voluntariamente la cosa al depositario. Es el verdadero contrato de depósito, ¿verdad? El depósito voluntario contractual se puede presentar de dos formas, ¿verdad? Depósito regular y depósito irregular, ¿verdad? Hacia eso nos vamos a ir, ¿verdad? Puede ser regular, ¿verdad? Irregular. Regular y el irregular. El depósito regular se constituye mediante la entrega de las cosas individualizadas. Es decir, si yo entrego un camión con mercaderías y debo de especificar, ¿verdad? Dice, la entrega de las cosas, individualizarlas, ¿verdad? 50 paquetes de no sé qué, 50, o sea, de diferente especie. Si las individualizo, estoy frente a un depósito regular. Depósito irregular se caracteriza porque se entregan al depositario dinero o cosas fungibles no individualizadas, ¿verdad? Se caracteriza porque se entregan del depositario dineros o cosas fungibles no individualizadas, cuya propiedad adquiere el depositario o receptor, quien asume la obligación de restituir todo o tanto de la misma especie y calidad. No es la fungibilidad de las cosas lo que genera el depósito irregular, sino el hecho de que las mismas no han sido individualizadas, ya que si las identifican estamos frente a un depósito regular. Entonces, jóvenes, quiero que vean aquí la diferencia específica en un contrato de depósito regular y en un contrato de depósito irregular es que si se individualiza, estamos frente a un depósito regular. Si no se individualizan, estamos frente a un contrato de depósito irregular. Depósito necesario. Se presenta en aquellas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en los que una persona se ve borrada a depositar bienes sobre un bien o sobre un tercero. Los casos típicos que genera el depósito necesarios de incendios, terremotos, de inundación, etcétera, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Porque son depósitos, dice, de fuerza mayor, ¿verdad?
se fue forzada la persona a depositar estos bienes, ¿verdad? Así se refiere. Depósito judicial o secuestro. Es aquel que se crea en virtud de una resolución judicial y el depositario retiene, custodia y entrega la cosa de acuerdo con las instrucciones que le da el juez, ¿verdad? Artículo 1559, no, perdón, sí, 559 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Así se refiere. El secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de de la cosa en manos del deudor para ser entregada, dice, en depósito a un particular, a una institución legalmente conocida. 1997 y 1998. Muy importante esto del depósito judicial, jóvenes. Escuchemos. Las cosas litigiosas, es decir, las cosas que están en litigio, pueden ser depositadas en un tercero por disposición judicial. Pero si el depósito se hizo por consentimiento de las partes, termina con cuanto ellas convienen en ponerle fin, ¿verdad? Y el artículo 1958, el depósito frutal, el depósito judicial termina con un orden por orden de un juez competente, ¿verdad? Por esas formas va a terminar este depósito judicial. Depósitos de almacenes generales y de depósito. Era lo que les decía yo, ¿verdad? Esta prácticamente es una ley que circula en el ámbito mercantil, ¿verdad? Que es de mucho uso, que es la ley de almacenes generales y de depósito. Los almacenes generales de depósito son empresas privadas que tienen el carácter de instituciones auxiliares de crédito. Entonces, al hablar de crédito, estamos hablando de comercio, que es regularmente oneroso, ¿verdad? Constituidas en forma de sociedad anónima, cuyo objeto es el depósito, la conservación y consultoría del medio y consultoría. Dice, los almacenes generales de depósitos son empresas privadas que tienen el carácter de institucionalidad, instituciones auxiliares de crédito, es decir, pertenecen a lo que es el ámbito mercantil, constituidas en forma de sociedad anónima guatemalteca, cuyo objeto, ven acá, ese objeto ahí le da la calidad del depósito, cuyo objeto es el depósito y la conservación, custodia y manejo de distribución, la compra y venta por cuenta de ajena de mercancías o productos de origen nacional o extranjero y la emisión de títulos de valor o títulos de crédito, ¿verdad? Eso está regulado en el artículo 1585 y 1586 del Código Civil. Depósito condicionado o el escrow. Rodolfo Batiza se refiere a la institución del depósito condicionado por el cual dos personas que tienen intereses opuestos entregan una cosa al depositario, quien se obliga a la vez a la guardia y custodia con la obligación especial de que vuelva una vez cumplidas con las condiciones prestadas en el convenio correspondiente. Se entrega quien tenga derecho a ello, ¿verdad? Quien tenga derecho sobre esto puede hacer la entrega de la cosa, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Obligaciones del depositario. ¿Cuáles son estas obligaciones? La obligación de la guarda de la guarda, ¿verdad? Si eso se refiere. Esto está regulado en el 1974, ¿verdad? Por el contrato de depósito, una persona recibe de otra una cosa para su guarda, ¿verdad? Para su guarda y custodia, ¿verdad? Eso se refiere. La cosa debe tenerse en un lugar adecuado, ¿verdad? 1979. Los 1979, ¿verdad? Los depositarios de documentos que vengan intereses están obligados a realizar el cobro de estos en las fechas de su vencimiento, así como de ejecutar los actos necesarios para que tales documentos conserven su vigencia, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Prohibición de trasladar la cosa fuera del lugar convenido. 1993, no la puedo sacar, ¿verdad? No la puedo sacar porque es para guarda y custodia. Las cosas depositadas no podrán ser trasladadas fuera del lugar señalado en el contrato, sino por causa de necesidad y por previo aviso al depositante, ¿verdad? Si eso se refiere.
Prohibición de usar la cosa, artículo 1978, numeral 1. Son obligaciones del depositario guardar la cosa depositada y abstenerse de hacer uso de ella, ¿verdad? La cosa debe ser guardada, custodiada personalmente por el depositario y no pueden delegar su encargo, ¿verdad? Proveer de los fondos necesarios para la debida guarda y custodia, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Mantenimiento jurídico de la cosa. No registrar las cosas que hayan depositado en arca, cofre, fardo o paquetes sellados o que vayan sellados en un sobre, ¿verdad? 1978, número 2. No registrar las cosas que se han depositado en arca, cofre, fardo, paquetes cerrados o sellados, ¿verdad? Obligación de devolución o restitución, 1974, que ya vemos que con la obligación de devolverla, ¿verdad? Así es preciso esto. Dar aviso inmediato al depositante de su caso al juez en peligro de pérdida o deterioro de la cosa depositada. Si las medidas que deben adaptarse para evitarlo. 1978, inciso 3. Dar aviso inmediato al depositante o en algún caso del peligro para de deterioro que se pueda dar, ¿verdad? E indemnizar el artículo 1978, numeral 4, dice obligación de indemnizar daños y perjuicios que por su dolo o culpa sufriere el depositante, ¿verdad? Indemnizar daños y perjuicios por dolo o culpa sufriere el depositante, ¿verdad? Y luego vienen las obligaciones del depositante. Pago de remuneración del depositario. Le tengo que pagar 1977. Tiene derecho el depositario a exigir retribución por el depósito, salvo pacto en contrario. O sea, siempre va a haber una regla general. Después van a haber excepciones, ¿verdad? Salvo pacto en contrario, ¿verdad? Eso se refiere. 1977. Reembolso de gastos, guarda y de conservación de la cosa, 1981, Código Civil. El depositante está obligado, ven acá, a satisfacer al depositario los gastos hechos en la guarda y para la conservación de la cosa y resarcirle los daños y perjuicios que el depósito le hubiera causado. Correr con el riesgo de la cosa, artículo 1983. Exonerar del depósito al depositario, ¿verdad? Cuando éste ya no puede guardarlo con seguridad o sin perjuicio para él, ¿verdad? Terminación. ¿Cuándo va a terminar este contrato de depósito? Termina, uno, por la entrega de la cosa al depositante en cuanto lo requiere. Es lo más común, ¿verdad? La regla general termina cuando la entrega de la cosa da al depositante de nuevo, ¿verdad? Cuando éste lo requiere, ¿verdad? O bien, si hace una escritura pública, el notario ya sabe de cajón, como dice aquí de oficio, que es responsable, ¿verdad? Por muerte o incapacidad del depositario. Bueno, eso es claro, ¿verdad? Si se muere el depositario, pues bueno, la persona cercana a él debe de terminar con esto, ¿verdad? El depósito judicial, secuestro termina por resolución judicial que así lo declare, 1997, ¿verdad? El depósito judicial, perdón, sería el 1998. El depósito judicial termina por orden de juez competente. Finalmente, la pérdida de la cosa depositada también determina el depósito, aunque de ello pueden nacer responsabilidades extracontractuales del depositario, 1983. ¿Quién se exoneraría de ella probando que la cosa fue destruida por caso fortuito o fuerza mayor? Vemos acá, jóvenes, entonces que son contratos bastante completos en cuanto al contrato de comodato y el contrato de depósito. Y por último, pues bueno, vemos el contrato de obra o empresa, ¿verdad? El contrato de obra o empresa, ¿verdad? Nos dice lo siguiente. Es aquel contrato por cuya virtud
es aquel contrato por cuya virtud una de las partes, el locador, contratista, empresario, etcétera, ¿verdad? Tiene estos diferentes nombres, ¿verdad? Pero digámosle contratista, si obliga respecto de otra llamada conductor, capitalista, propietario y más modernamente comitente a la producción eficaz de un determinado resultado de trabajo, obra, a cambio de un precio cierto que se calcula por la importancia del mismo, ¿verdad? Y luego vemos que hay una definición legal, ¿verdad? En el artículo 2000, que nos regula lo siguiente, ¿verdad? Por el contrato de obra o empresa, diría, no se pueden, por el contrato de obra o empresa, el contratista se compromete a ejecutar y entregar una obra que le encarga otra persona mediante un precio que ésta se obliga a pagar, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Ripper señala que el contrato de locación de obra consiste en ejecutar un trabajo para una persona sin estar a su servicio y añade que el contrato de empresa en el empresario realiza un trabajo determinado mediante una remuneración fijada de acuerdo a la importancia del trabajo, ¿verdad? ¿Qué características son propias de este contrato? Bueno, veamos. Contrato de prestación de servicio, ¿verdad? Aquí no es un contrato, no es una obligación, ¿verdad? Para las cuales establecía el artículo 1319, ¿verdad? Que toda persona se obliga para dar, hacer o no hacer, ¿verdad? Recordemos el 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consistente en el dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos frente a un contrato de hacer, ¿verdad? Una obligación de hacer. Es un contrato de prestación de servicios, ¿verdad? Por eso me van a retribuir, ¿verdad? Es un contrato independiente. El contratista cumple con sus obligaciones y realiza la obra con independencia, pero no está sujeto a la dirección continuada independiente del principal, ¿verdad? Es decir, aquí nada que ver con el contrato de trabajo, jóvenes, porque es un contrato de servicios profesionales, ¿verdad? Contrato de obra, ¿verdad? Por eso dice, no está bajo la dependencia ni a la dirección continuada, que son propios requisitos de un contrato de trabajo, ¿verdad? En materia laboral. Otra característica, es bilateral. ¿Verdad? Es bilateral. Genera obligaciones recíprocas para ambas partes, realizar la obra y pagar el precio, ¿verdad? Para ambas partes hay obligaciones. Es oneroso. En el mismo se estipulan gravámenes y provechos que afectan a las dos partes. 1590, veamos los contratos que son onerosos y son bilaterales. ¿Verdad? 1500, aquí sería el 1590. Es contratos onerosos que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Así eso se refiere. Conmutativo, pues generalmente las prestaciones que se deben las partes son determinadas o determinables desde que se celebra el contrato. Pudiera en casos muy especiales ser aleatorios si la prestación de una de las partes depende de un acontecimiento incierto que determine la ganancia o pérdida, ¿verdad? Así a eso se refiere. 1951 es su base legal. De tracto sucesivo, pues no es de ejecución instantánea, ¿verdad? Sino genera la obligación del contratista de realizar una obra y obtener un resultado que no puede cumplirse en un solo acto, sino que requiere un plazo, ¿verdad? No es de que, bueno, me va a hacer una comida y ya, ¿verdad? No, es un contrato de obra, requiere, pues se va a dar a plazo, ¿verdad? Un plazo. Es principal, por subsiste por sí mismo, existe su existencia y validez, no depende de otro, 1589. Intuito persona, muy importante esta característica en cuanto a este, este contrato. ¿Por qué? Porque tengo que ver a quién le encomiendo mi obra, ¿verdad? Tiene que ser alguien especial, por eso es intuito personal. Normalmente se celebra en consideración de la habilidad técnica y conocimientos o aptitudes personales del contratista, lo que resulta en su intransferabilidad y en lo que el fallecimiento del empresario sea causal de terminación del contrato. 2018 del Código Civil.
El contratista que recibe anticipos a cuenta del precio convenido no iniciará la obra y esta no avanzar en proporción a la suma recibida, sufrir atrasos, identificados o emplear en materiales de construcción que no llenan las especificaciones del contrato, responderá al dueño por los daños y perjuicios que resulten. Vemos qué elementos tiene este contrato y tiene elementos personales. Por una parte el contratista y por otra el contratante. Contratista, pues quien va a hacer la obra, ¿verdad? Tiene la obligación en este caso de hacer, ¿verdad? Y el contratante o comitente o dueño, quien contrata la ejecución de la obra. Elementos reales, el contenido de la obra y el pago de la prestación de la misma, ¿verdad? Va a ser en qué consistirá la realización de la obra, ¿verdad? El contenido de la obra y el pago de la prestación de la misma. La prestación del contratista, la prestación y objeto indirecto del contrato, desde el lado del contratista de la obra y esta se puede ser mueble o inmueble, ¿verdad? Lo que va a trabajar. Corpórea e incorpórea, material intelectual, grande o ínfima. El contratista es responsable por la calidad de los materiales que sean utilizados en la obra y de verificar que los que se le suministre al propietario sean adecuados y corren con el riesgo de la obra, ¿verdad? O sea, sí, quien me va a trabajar tiene que velar porque los elementos para realizar la obra sean pues los adecuados, ¿verdad? Prestación del comitente. El comisario tiene la obligación de pagar al contratista un precio por la obra que se ha obligado a producir. 2001, ¿verdad? El riesgo de la obra correrá a cargo del contratista o empresario hasta el momento en que la entrega, a no ser que le hubiere de recibirla, incurrir en mora o hubiere convenio expreso en contrario. La otra es el precio alzado. Las partes establecen al momento de la celebración del contrato un precio total, fijo e inalterable. 2007, ¿verdad? Salvo pacto en contrario, el contratista que se encargue por un precio determinado de la construcción de un edificio con obra en vista de un plano convenido por el propietario y con plazo estipulado no puede pedir aumento de precio aunque ocurran aumentos en los salarios o el valor de los materiales, ¿verdad? Si eso se refiere. Y el elemento formal, la ley no especifica una forma específica, entonces nos vamos otra vez a lo que regula la forma de celebración de los contratos, verbalmente, por escrito, por documento privado, por acto levantado ante alcalde, en fin, ¿verdad? Hacia esas reglas que ya vimos en el contrato de comodato, ¿verdad? Y en el de depósito. Diferencias con otros contratos. ¿Qué diferencias vamos a encontrar básicamente con el contrato de trabajo que está regulado en la legislación laboral, básicamente en el contrato de trabajo, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay entre este contrato? Bueno, en el contrato de trabajo es esencial la dependencia continua del trabajador, ¿verdad? Es básico, ¿verdad? Hay una dependencia continua, ¿verdad? Un horario fijo. En cambio, en el contrato de obra o de empresa, pues bueno, el- el- la persona que va a realizar la obra, pues maneja su tiempo, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Continúa el trabajador hacia el patrono y el hecho que el trabajador también actúa bajo la dirección del patrono. O sea, yo, si voy a recibir un contrato, voy a realizar un contrato de obra de empresa con alguien, yo no le puedo decir, bueno, sí quiero las especificaciones, ¿verdad? Pero no día a día decirle, bueno, hoy cómo va, tiene que hacer esto y esto y lo otro. No, la otra persona ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Cosa que es diferente en el contrato de trabajo, ¿verdad? En cambio, en el contrato de obra, el contratista actúa con independencia y no sujeto a la dirección inmediata del dueño. Otra, en el contrato de trabajo lo que interesa son los servicios del trabajador, claro, porque necesito resultados, ¿verdad? En tanto que en el contrato de obra lo fundamental es el resultado final. Si yo quiero una casa, ¿cuál va a ser el resultado final? La casa, ¿verdad? En cambio, en cuanto a un contrato de trabajo, si quiero, pues los servicios, ¿verdad? La producción que se dé, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? Con el contrato de trabajo es el patrono quien normalmente provee los instrumentos o herramientas, ¿verdad?
y en tanto que en el contrato de obra ello corresponde normalmente al contratista, ¿verdad? Ellos corren con sus mismos materiales, ¿verdad? D. El contratista corre con el riesgo de la obra en tanto que en el contrato de trabajo es el patrono que al quien corresponde ese riesgo. E. El patrono responde ante terceros por los hechos de sus trabajadores. 1663. Veamos esto, ¿verdad? Esto es muy importante que está algo en el código que establece los contratos de trabajo en el Código Civil, ¿verdad? Responsabilidad de los patronos, 1663. Los patronos y los dueños de talleres, hoteles, establecimientos mercantiles o industriales y en general las personas que tienen a otra bajo su dependencia responden por los daños o perjuicios que causen sus empleados y demás trabajadores en actos del servicio, ¿verdad? En tanto que en el contrato de obra es el contratista que responde por los daños que la ejecución de la obra pueda causar a terceros. 2012. Veamos qué establece este artículo. El contratista es responsable de la infracción de las leyes y reglamentos administrativos y municipales referentes a la obra que se le encomendó y de todo daño o perjuicio por la construcción se causa a terceros, ¿verdad? Y F. En el contrato de trabajo, la remuneración del trabajador normalmente se ajusta a la relación del tiempo, en cuanto que el contrato de obra, el pago se hace en consideración al resultado. Luego tenemos, ¿cuándo va a terminar un contrato de obra o de empresa? Por el cumplimiento del contrato, artículo 2013. El dueño está obligado a pagar el precio en la forma y plazos convenidos de falta de estipulación a hacerle entregada la obra a su satisfacción. Otra causa por la cual termina, por decisión unilateral, artículo 2011. El dueño puede separarse del contrato pagando al contratista el trabajo realizado, los materiales empleados y la indemnización que fije el juez. Otra causa por la cual puede terminar, por ajuste de ejecución por unidad de medida, artículo 2024. Cuando la obra fue ajustada sin designación del número de piezas o de la medida total, el contrato puede resolverse por uno y otro y el contratante, concluidas que sean las partes designadas, pagándole la parte concluida, ¿verdad? Otra que podría ser muy común por el fallecimiento por parte del locador, ¿verdad? 2019, del Código Civil. Cuando se ha encargado cierta obra a una persona por razón de sus cualidades personales, el contrato se resigne por muerte de ella, ¿verdad? En este caso, el propietario debe abonar a los herederos del contratista en proporción al precio convenido y al valor de la parte de obra ejecutada en los materiales, ¿verdad? Y lo último, por imposibilidad del contratista, 2019. También procederá la restitución cuando el contratista no pueda terminar la obra por causa independiente de su voluntad, ¿verdad? Entonces, vemos cómo terminamos y agotamos los tres contratos que vimos el día de hoy. Yo les agradezco su atención a la presente, invitándolos a que sigan estudiando y capacitándose a través de los links y a través de las bibliotecas que ofrece la Universidad Rural de Guatemala. Les deseo una feliz tarde, jóvenes, que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos.